¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes 8 de marzo, primera semana de Cuaresma. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde siempre y para siempre tú eres Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, Señor, a tu familia y concede que mientras afligimos nuestro cuerpo con la penitencia, nuestro espíritu se vea iluminado por el deseo de estar cerca de ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra de este día comienza con el profeta Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El profeta Isaías dice algo maravilloso. La palabra de Dios no vuelve al cielo vacía. Isaías la compara en este texto como la lluvia y la nieve que no regresa al cielo, sino después de haber empapar la tierra y hacerla germinar. Y eso es lo mismo que quiere hacer la palabra de Dios en nosotros, que la escuchemos y que nosotros como tierra fecunda, pues nos dejemos empapar de la palabra y que germine en nosotros esa palabra y toda clase de obras buenas en nosotros. Dice: así será la palabra que sale de mi boca. Escuchábamos el domingo que el Señor Jesús le replicaba al tentador: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto tenemos que tomárnoslo muy en serio.
Nuestro alimento debe ser también la palabra de Dios. Palabra que no debe ser leída como se lee una novela, sino a través de un método. A veces los cristianos buscamos en otros lados modelos de estar meditando. Y a veces estamos tan confundidos y buscamos otras maneras no cristianas de meditar. Pero la vida cristiana ha hecho esto desde sus inicios. Los monjes del desierto han hecho esto. Y la vida cristiana actual tiene sus maneras también de meterse en la palabra de Dios y hacer que esta palabra nos empape y nos haga germinar en nosotros cosas buenas. Está lo que se llama la lección divina. Es algo sencillo, es algo metódico, pero que nos ayuda a encontrarnos con la palabra de Dios de una manera profunda. Y voy a leerles más o menos los pasos para que lo tengamos en cuenta. Primero tenemos que buscar un lugar adecuado, aislarnos un poco del ruido y de lo demás que pueda distraernos para poder hacer las 4 cosas que necesitamos hacer. En primer lugar, leer. La lectura, así como el suelo fértil ayuda a las plantas a crecer, las palabras de la Escritura nos ayudan a experimentar la gracia de Dios. Tenemos que buscar el pasaje que queremos meditar, en este caso el Padre Nuestro, y hacer una lectura pausada de un pasaje corto. Este es el primer paso. No busques una lectura larga, algo corto, léelo muy despacio para luego pasar a la segunda parte, que es la meditación propiamente dicha. La meditación cristiana, ¿en qué consiste entonces? Es la forma de, digamos, dejarnos iluminar. Como en un invernadero pasa la luz y llega adentro, después de atravesar el cristal, nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine a través de estas palabras que hemos leído y vamos buscando cada palabra, la vamos repitiendo en nuestra mente, vamos buscando su sentido, le vamos dando vueltas y vamos viendo qué nos quiere decir. Por ejemplo, Padre Nuestro. Solamente con la palabra Padre ya podemos durar toda una noche. Algunos santos han durado toda una noche solo con la palabra Padre referida a Dios y darle vueltas y vueltas y vueltas. Es la meditación cristiana de la palabra, la verdadera meditación. Nos invita a meternos en Dios, en el que es, en el Todopoderoso. Y después de darle vueltas a una determinada idea o palabra que nos haya tocado el corazón, viene luego la oración, que es expresarnos, decirle a Dios las cosas que esa palabra nos ha generado. Dice el texto, luego le presentamos nuestra reflexión al Señor en forma de una conversación. Le decimos a Dios las cosas, Él está ahí y nos escucha. Y le planteamos lo que acabamos nosotros de encontrar en aquella palabra. E incluso le podemos preguntar, Señor, ¿qué quieres decir con Padre? ¿De qué forma eres mi Padre? ¿Cómo te puedo encontrar o cómo puedo hacer que el trato entre tú y yo sea más de padre a hijo y todo eso? Y luego viene la contemplación, que es ya como quedarse en silencio y abrir el corazón y permitir que aquello que Dios te ha dicho o hecho penetre en tu alma. La contemplación es la etapa más quieta, en donde tú prácticamente no haces nada, es donde Dios hace todo. Y aunque no sientas nada, Dios está trabajando en ti y está ahí haciendo su obra maravillosa. Trata de hacerlo porque nos conviene y nos hace mucho bien dejar que la palabra actúe de esta manera. Por eso el que hace esta lección divina de esta forma puede llegar a profundidades inimaginables, pero necesitas dedicar tiempo a esto, un poquito de tiempo. Les decía que el Catecismo de la Iglesia Católica dedica algunos números a la oración dominical. Al Padre Nuestro se llama así porque es la oración del Señor. La oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud,
sino además según el orden en que conviene desearlo. De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también forma toda nuestra efectividad. Esto está en el numeral 2763. Ya hemos pasado por el sermón de la montaña o sermón del llano. Es la doctrina de vida y estamos hablando acerca del corazón de la Escritura, ¿no? El sermón es el corazón de la Sagrada Escritura, doctrina de vida. Pero la oración dominical, el Padre Nuestro, es plegaria. Pero en uno y otra, el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos. Esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña esta vida nueva por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. También es hermoso esto que dice acá en el numeral 2765. La expresión tradicional, oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos la dio el Señor Jesús. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Es la oración del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Él es el maestro de nuestra oración. Por otra parte, como Verbo encarnado, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas los hombres y nos las revela. Es el modelo de nuestra oración. Pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. A veces rezamos atropelladamente, tanto el Padre Nuestro como las Aves Marías. Las decimos a la carrera. Dios es tan bueno y misericordioso que obviamente Él las escucha, pero no nos hace tanto bien como si las dijéramos pausadamente y meditando cada palabra. Dice el texto, como en toda oración vocal, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el Espíritu por el que éstas se hacen en nosotros, espíritu y vida, según Juan 6:63. Más todavía, la prueba y posibilidad de nuestra oración filial es que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Gálatas 4:6. En algunas partes dice Abba, en otras dice Abba. Y oyendo un poco cómo habla la gente de por allá, he escuchado más la palabra en el acento de Abba que de Abba. Solo este comentario. Ya que nuestra oración interpreta nuestros deseos ante Dios, es también el que escruta los corazones. El Padre, quien conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión en favor de los santos es según Dios, según Romanos 8:27. La oración al Padre se inserta en la misión misteriosa del Hijo y del Espíritu Santo. Pues animémonos a profundizar en esta oración, pues que es la mejor que tenemos y la más poderosa, de donde puede derivarse todo el resto de oraciones que nosotros podemos hacer. A veces se nos acerca gente preguntándonos, Padre, ¿cuál es la mejor oración que puedo hacer para este o aquel caso? Pues el Padre Nuestro, de ahí depende todo lo demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite y hasta que Dios lo permita, a través de este canal. Chao, chao.